Volviendo a su palabra con el pastor Mario Villegas. Con Jesucristo cada día. Vamos a nuestra reflexión al libro de Hechos 4 y versículo 13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¡Qué evidencia tan palpable está viendo la gente en los discípulos! Reconocían que aunque no eran hombres de haber ido a unos de los centros o escuelas de la educación de su tiempo y que eran del pueblo, del vulgo, estaban poseídos de un poder que no tenían ni los mismos líderes religiosos. Ese poder era el poder del Espíritu Santo, que los guiaba, que los ayudaba. El Señor ya lo había prometido allá en Marcos 13:11 cuando dijo: pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino que os lo va a dar el Espíritu Santo y va a hablar por vosotros. Él es el que va a hablar. Entonces los discípulos aquí están llenos del poder del Espíritu Santo, están hablando en el nombre del Señor y reflejan a Jesús. Eso es lo que está mostrando esta lectura, que la gente reconocía a los discípulos que habían estado con Jesús. ¿Y qué es estar con Jesús? Es reflejar su carácter. Estar con Jesús es obedecer su santa voluntad. Estar con Jesús es mostrar hechos y no palabras. Y es lo que está ocurriendo con los discípulos. Y eso que ocurría con los discípulos ya había ocurrido con Jesús. Recordemos que todo era guiado por el Espíritu Santo. Ellos no están actuando solos. Ni Jesús actuó solo tampoco. Recordemos el libro de Hechos, capítulo 10, y el versículo 38 dice estas palabras: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Maravillosas palabras que se hablan de Jesús. Y lo mismo están diciendo los discípulos. Estos están andando con Jesús porque mire que el Espíritu Santo les está guiando, y todos los milagros y hechos poderosos es una demostración que han recibido de Jesús la bendición. Hoy nosotros también podemos recibir esa bendición y reflejar el carácter de Jesús en nuestra actividad de hoy. ¿Cómo lo vamos a hacer? Mostrando su carácter, nuestro trato, cómo nosotros nos portamos ante nuestra comunidad, obedeciendo a Dios y obedeciendo a los hombres. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.